¿Quién fue el genocida más importante que vio en la Argentina a lo largo de la historia? La respuesta quizás les va a sorprender, no fue ni un militar argentino, ni un civil, ni siquiera fue alguno de los tantos exiliados nazis que encontró santuario en la posguerra en la Argentina. Eh, la respuesta es Ante Pavelić, el caudillo croata responsable de la orden de asesinar a más de 1 millón de personas durante la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza de este modo. El 15 de abril de 1941, Ante Pavelić asume al frente del gobierno de inspiración nazi y fascista. Él es apoyado por Hitler y Mussolini y el gobierno es reconocido apenas asume por el Vaticano. Apenas llega al gobierno, Pavelić inicia una cacería de judíos, serbios y gitanos. Solo en el campo de concentración de Jasenovac, que en realidad era una serie de campos de concentración intercomunicados, en ese lugar fueron asesinadas 600.000 personas, la mayoría de ellos serbios. Era tal la ferocidad de los Ustayas, los soldados de Pavelić, que un general de las SS, las mismas fuerzas que comandaban los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, se sintieron horrorizados por lo que veían en los campos de Pavelić. Tal era la eficacia destructiva de Pavelić que el 94% de los judíos que habitaban en Croacia fueron exterminados. En ningún otro país de la esfera nazi se logró tal nivel de efectividad en la lucha antisemita. Para que se den una idea de lo que era Ante Pavelić, sus escuadras de Ustayas fueron responsables del asesinato de otras 400.000 personas en limpiezas étnicas, en las cuales se vaciaban poblados enteros sin importar si se mataban hombres, mujeres, niños, ancianos. Pero bueno, llegó el final de Pavelić y el 9 de mayo de 1945 escapó hacia Austria a unas horas antes de que las tropas de Yugoslavia entraran en la capital de Croacia y terminaran con su experimento nazi. Pavelić fue de Austria a una serie de propiedades protegidas por el Vaticano en el área de Roma, tanto dentro como fuera del Vaticano, y ahí permaneció escondido hasta que logró escapar a la Argentina con un pasaporte de la Cruz Roja que le dio un obispo, Krunoslav, que estaba a cargo de la oficina de la Cruz Roja en el Vaticano. Proveía de pasaportes, le dio uno a Pavelić. El 6 de noviembre de 1948 llega al puerto de Buenos Aires el buque italiano Sestriere, procedente de Génova, y a poco de llegar a la costa y antes de entrar al puerto se frena, llega una lancha desde la costa, se baja uno de los pasajeros que, según su pasaporte, era un campesino húngaro llamado Pál Aranjos. Llega la lancha, va hacia la costa, allí lo esperaba un auto de la Presidencia de la Nación con un funcionario de la presidencia llamado Branko Benzón. Branko Benzón, que había sido el ex embajador del régimen de Pavelić en la Alemania nazi, para ese momento ya era el cardiólogo de Perón, había sido empleado del Ministerio de Salud, había llegado con una carta de recomendación de Franco, y con el tiempo se había convertido en un hombre cercano tanto a Perón como a Evita, y esto le permitió tener también acceso al manejo de toda la inmigración procedente de los Balcanes. Bueno, Pál Aranjos se va junto con Benzón a un departamento en la zona de Belgrano, la dirección era Olazábal 2525, y en ese momento deja de ser Pál Aranjos y vuelve a ser Ante Pavelić. No tarda mucho en conseguir trabajo, comienza a trabajar como asesor de la sección especial de la Policía Federal. El Ministerio de Obras Públicas le otorga un departamento en la zona del Palomar, a donde se muda. La dirección es Aviador Mermoz 643. Con el tiempo arma una empresa de construcción, obtiene contratos del gobierno, participa en la construcción del aeropuerto de Ezeiza. Pavelić
obviamente se vuelve cada vez una persona más adinerada, participa en la construcción del barrio Evita, en la construcción del el barrio de oficiales del Palomar, y también en un proyecto secreto que fue la edificación de un refugio atómico bajo el edificio Alas en el centro porteño que Perón ordenó construir para el caso de que hubiese una guerra nuclear. Pero además de la riqueza que tenía como constructor y como contratista público, Pavelic trajo a la Argentina el tesoro croata, robado básicamente de las arcas del Estado croata y a las víctimas de sus campos de concentración y persecución. Se calcula que trajo unos 2.000 millones de dólares de la época, 1,5 toneladas de oro y 1.100 quilates de diamantes. ¿Para qué usó todo esto? Bueno, básicamente para escapar de la persecución del régimen yugoslavo que lo quería juzgar como criminal de guerra. Cada vez que el régimen yugoslavo le pedía al gobierno argentino que entregara a Pavelic, el gobierno argentino le decía que no tenía pruebas de que estuviera ahí. Mientras tanto, por supuesto, trabajaba para el gobierno de Perón. Le iba muy bien a Pavelic, tanto que se envalentonó y con el paso del tiempo fundó el primer estado nazi en el exilio de la posguerra. Lo denominó a su partido Movimiento de Liberación de Croacia, lo fundó en 1956 y con el dinero del tesoro croata financió la primera red global de terrorismo croata, y atacó intereses de Yugoslavia en todo el mundo, asesinó embajadores, cónsules, metió bombas en edificios de Yugoslavia, organizó una guerrilla dentro de Yugoslavia y llegó a poner bombas, por ejemplo, un 11 de septiembre del 73, capturaron un avión de pasajeros, un 11 de septiembre, curioso, pusieron bombas en la Estatua de la Libertad, y bueno, siguieron con su raíz terrorista a partir de la sede central en Buenos Aires, fundada por Pavelic, y con sedes en Estados Unidos, España, Alemania, Austria, Australia, en donde funcionaban los campos de entrenamiento, y otras 20 naciones de todo el mundo en donde había habido migración ustaya. Pero las cosas para Pavelic no iban a quedar así. Aparece en escena un refugiado montenegrino que llegó en septiembre del 47, Blogoje Jojovic. Llega a la Argentina, se entera de la presencia de Pavelic y decide asesinarlo. Jojovic era un tipo que estaba por su cuenta, empieza a seguir a Pavelic, se infiltra entre sus guardaespaldas, descubre que vive en la casa de Palomar, descubre que tiene un sistema de protección basado en estos guardaespaldas y la Policía Federal, e inclusive un día se sienta en el tren que lo llevaba a Pavelic, al Palomar, se sienta en el asiento de atrás y lo oye hablar con su guardaespaldas, jactándose de algunos crímenes de guerra. Como Jojovic no tenía dinero para organizar nada muy complicado, junta unos pesos y le compra un arma, una pistola, a Milena Gacesa, una yugoslava también. Y era tan poco el dinero que el arma que le vendió solamente servía si era disparado a 3 metros de distancia. Jojovic no se rinde y junto con su primo y otro inmigrante organiza un plan, y el 10 de abril de 1957, por la noche, lo espera a Pavelic. Pavelic llega, se despide de su guardia en la esquina y cuando lo tiene enfrente a solas le dispara 2 tiros. Uno le entra por la axila y el otro le da la espalda. En un primer momento Pavelic le pide piedad, pero una vez que le disparó Jojovic empieza a insultarlo por su madre judía y comunista. Cuestión es que vuelve el guardaespaldas de Pavelic, llega a dispararlo, a ir en el pie a Jojovic, se escapa. ¿Y esto en qué deriva? Pavelic es trasladado al hospital sirio-libanés, la prensa se entera y empiezan a aparecer los artículos en donde Pavelic culpa del ataque a los judíos, a los serbios, y sin dar precisiones acerca de la identidad de su agresor. De hecho, no la conocía. Claro,
Argentina había negado durante años que aquel responsable de 1 millón de muertes estuviera en su territorio y tiene que admitir que, bueno, que sí, que estaba acá. Y entonces le concede la orden de extradición. Pavelic, que tenía amigos en la policía, se escapa del hospital justo antes de que llegara la orden de arresto, va hacia Río Gallegos en auto con su familia y luego se refugia en el sur de Chile. Estaba paranoico y un tiempo después decide escaparse porque, según él, lo perseguían los serbios y los judíos para asesinarlo. Se escapa hacia Paraguay, en donde Stroessner lo emplea como asesor de la policía local. Unos meses después ocurre una masacre de partidarios del comunismo. Si Pavelic tuvo algo que ver, es probable. Pero bueno, Pavelic seguía con su paranoia y las heridas del ataque de Jojovic seguían empeorando porque, bueno, en su vida no recibió el tratamiento adecuado. Y entonces decide escaparse de Paraguay, alertado acerca de un posible complot de un comando judío para secuestrarlo o de serbios para asesinarlo. En realidad la razón es que participó en una estafa y con la venta de terrenos y nada, se delató solo. Se va hacia España, donde llega con una carta de recomendación que le hizo llegar Perón. Se la envía a Franco. Franco lo recibe, pero bueno, cuando llega a España ya estaba muy enfermo. La iglesia le da alojamiento en el monasterio de San Francisco el Grande, en Madrid. Empeora su salud. Su lugarteniente, Vjekoslav Luburić, otro criminal de guerra, aprovecha para hacer un golpe de estado dentro del movimiento croata. Le quita el cargo y el 28 de diciembre de 1959 Pavelic muere a causa de sus heridas, solo y degradado. Es enterrado en el cementerio de San Isidro, donde todavía permanece el cuerpo. ¿Cómo termina esta historia? ¿Se acuerdan de Jojovic, el vengador montenegrino? Él nunca dijo nada, al igual que los otros 2 miembros de su equipo. Muchos años después, cuando viaja a Montenegro, una vez que Montenegro deja de ser parte de Yugoslavia, le confiesa al obispo de Ostrog lo que había hecho, y el obispo le pone como penitencia contar su rol en la muerte de Pavelic. Jojovic le cuenta a un periodista que publica un libro que se llama 2 disparos para Pavelic, que sale publicado en 2003. Jojovic no llega a ver el libro publicado porque muere en 1999 en la ciudad de Rosario. Aquel solitario montenegrino que decidió vengar la muerte de 1 millón de personas fue la clave para entender y para desenmascarar la presencia del mayor asesino que habitó nuestras tierras, Ante Pavelic, el croata. Nos vemos.